Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que sería esta clase de repaso, en donde, bueno, les había sugerido que em, preparen si es que tienen algunas preguntas, perdón. Así las vamos bien, ¿sí? Vamos a ir por partes. Em, en donde lo primero que nosotros comenzamos a ver sí fue el lugar de los hechos, tipos del lugar de los hechos, diferencia entre el lugar de los hechos y la escena del crimen, protección y aseguramiento del lugar de los hechos. Eh, Me olvidaba precursores dentro de lo que es la criminalística, conceptos, diferencia criminalística y criminología. Cadena de custodia, fotografía forense y planimetría, ¿sí? A ver, precursores más resonantes dentro de lo que es la criminalística. ¿Saben quiénes son? ¿Se acuerdan? Vicetich, Edmund Lockhart. Bucetich, Lockhart, ¿quién más? Bert Young. Bien, hasta ahí. Entonces, bueno, cada una debía de elegir alguno también dentro de lo que son los precursores y hacer una investigación más profunda en cuanto a lo que fue su historia, ¿verdad? A partir Sí. del, a partir del viernes, quienes no me han mandado todavía los trabajos prácticos, sí, les solicito que me los vayan enviando. Hay otra cosa antes de que me olvide, en cuanto a lo que es el diccionario, que bueno, lo había solicitado cuando éramos como 50 más o menos, y ahora hemos quedado 3. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Lo pudieron lograr? ¿No lo pudieron lograr? Flor, viste que yo te fui enviando mis prácticos Sí, sí. y se me fue el diccionario también, pero yo todavía no lo había compartido con Anthony y con Nancy. Bien, bien, bien. Sí, ese lo vi el mensajito, vi que estabas hablando como hablando la Anto, así que por eso tampoco no te dije nada todavía. Pero bueno, entonces eso sería lo que más o menos tienen. Sí, en realidad con Anto y con Nancy todavía no lo había compartido, en realidad. Yo solo había Ujú. enviado a Anto, creí que había llegado bien el mensaje y hoy recién me di cuenta que no, que lo había enviado por error. Bien. ¿Eso podemos mandarle el lunes, profe, o no? O sí tiene que ser este fin de. Bueno, bueno, bueno. Sí, a mí me falta enviarte el kilograma porque creí que lo había completado y no lo había terminado. Bien. Dale, dale. El examen final sería el martes, profe, ¿no? Sí, señorita. Ay, Dios. Por eso hoy despejense en todas las dudas que tengan. Si es que tienen, capaz que no tienen dudas.
Pero sí, el día de hoy es lo que En sería. realidad, ¿qué tendríamos que hacer, Flor? Estudiar los conceptos, las zonas, tipo de escena primaria, escena secundaria, no sé. Exactamente, tienen que estudiar todo. Y lo que tienen de los libros también. Del único que no voy a tener preguntas para el examen es del último libro que les mandé, que es el de accidentología vial. O sea, serían los conceptos en realidad, estudiar todos los conceptos y los precursores. Sí, 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 tal cual. Bueno. El examen, sí, se los voy a cargar en el campus, ¿sí? Y lo tienen que realizar ahí en el campus, ¿sí? Capaz que les da la opción de hacerlo en otra hoja, les mando lo que es la lista de preguntas, ¿sí? Ustedes lo hacen en otra hoja, le sacan foto y lo suben. Así sería lo del examen, ¿sí? ¿Puede repetir de vuelta, profe? ¿Cómo sería? Se los voy a subir al campus, les voy a subir lo que sería la grilla con consignas y ustedes después lo harían en una hoja, ¿sí? Le sacan foto y lo suben. Recuerden que van a tener 12 horas para hacerlo. Tampoco es que, pero no se hagan trampa a ustedes mismas. O sea, nosotros, vos nos mandan la foto, o sea, la lista de La preguntas, actividad, sí, la actividad, y nosotros lo hacemos como hacer un práctico y después lo subimos ajá, al campus o sí, al grupo. al campus. ¿No se nos va a cerrar el examen, Flor? Ahí, ¿cómo es? No, no. Sí tiene horario de apertura y horario de cierre. Por eso yo les voy a informar ese día de qué hora hasta qué hora va a estar abierto. Claro, pero a ver, es porque es la primera vez que hago este tipo de examen con este sistema, por eso te pregunto, si lo habilitas a las 8 de la mañana, yo Sí, puedo ingresar ahí para ver la grilla y después salgo del campus, realizo las preguntas y después puedo volver a ingresar al campus para enviar la foto. sí, Bien, esa era mi pregunta, mi duda. sí. Yo creo que esa es la forma más simple que tienen de realizarlo el examen. Ya si ustedes quieren, nos vemos el martes a las 9 de la noche y hacemos el examen ahí en esa hora. Chicas, opinen, ayúdenme. Para mí está bien como usted dijo, profe, de hacer y después subir nomás. Para mí, Bueno, no sé, pero para las demás. ustedes pónganse una mano en el corazón y díganme que no van a hacer trampa. No, yo más justo estaba haciendo una red, como una red de estudio de conceptos, como algo como la idea, digamos, por ejemplo, ¿no? Puse reglas claves sobre indicios. Eh, Ajá, por ejemplo, si hay dos manchas de sangre, dos tubos distintos. Después puse, por ejemplo, tipos de embalaje, precinto, como una red en realidad, pero no creo que eso sea hacer trampa. bien. No, pero o sea, por eso les digo, en cuanto a lo que son conceptos y todas esas cuestiones, eh, no hagan trampa, no se fijen en lo que tengan de apuntes o no vayan a consultarle a internet. Estudien. No, porque internet te miente, yo lo comprobé. No, por eso vamos a estudiar ahora, hasta el martes, a comer libros. Bueno, bueno. Sí, igual Flor, discúlpame, ¿podrías repetirnos por favor el concepto entre lugar de los hechos y escena del crimen? Sí, el lugar de los hechos, ¿sí? Es el espacio físico
en donde aconteció un hecho delictivo. Cualquier hecho delictivo. Y la escena del crimen tiene como diferencia que es el lugar en donde nosotros podemos encontrar algún cadáver o parte anatómica humana. Bueno, Flor, ahí tenía una pequeña duda. Bien. Continuamos. En cuanto a lo que es protección y aseguramiento del lugar de los hechos. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Sí, sí, ¿nos puede explicar un poquito por arriba eso, profe? Bien. Ya habíamos hablado sobre la protección y el aseguramiento del lugar de los hechos. Era, ¿Puede ser proteger y preservar el lugar primero? bien. La función primordial es el de proteger, como dice el título, proteger tanto lo que es el espacio físico como cada uno de los indicios que nosotros tengamos en el lugar de los hechos, ¿sí? Dentro de lo que es esa protección y ese aseguramiento, nosotros tenemos que cumplir con dividir lo que sería el espacio físico en donde ocurrió el delito en 3 zonas. ¿Se acuerdan cuáles son las zonas? Que se conoce también como zona de delimitación. Zona amplia, zona exterior restringida y zona interior crítica. Bien. Bien. Dentro de esas zonas de delimitación, ¿de dónde vamos? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Por ejemplo, la zona amplia. ¿Qué encontramos en la zona amplia? Ahí encontramos los vehículos, las personas, fiscal, peritos, policías, ambulancias, ¿no? Uh-huh. Bien. En la zona restringida, ¿Encontramos las evidencias, profe? no. Y ahí entra solo el fiscal y los peritos, me parece, ¿no? Exactamente. La policía, los fiscales, los jueces, ¿sí? Es la segunda división que nosotros hacemos, en este caso de afuera hacia adentro, en donde obviamente se ve únicamente el movimiento de estas personas que les acabo de mencionar. Es una, también de estas, dentro de estas zonas, es una de las zonas que evita, ¿sí?, que comiencen a ponerse en riesgo también lo que serían los indicios. Y la crítica. Y ahí está el cuerpo, la víctima, los indicios más valiosos, por así decirlo. Bien, es el centro, digámosle de esa forma, de la escena. Nosotros tenemos toda la parte más jugosa, básicamente, de Ahí los... sería donde están los restos y eso, profe, los rastros, Exactamente, indicios. donde Dale, nosotros vamos a estar realizando nuestra investigación específica, ¿sí? dale. En este lado, recuerden que únicamente pueden entrar las personas que estén autorizadas y estén trabajando en el caso,
Serían los peritos, nada más. Exactamente. Dale. Bien, dentro de lo que es la protección y el aseguramiento, ¿sí? Nosotros también tenemos que hacer una fijación del lugar de los hechos. ¿Cuáles son esas técnicas que nosotros utilizamos para hacer una fijación del lugar de los hechos? Eso sería como los métodos como de búsqueda de indicios, sería el método espiral, cuadrícula, punto a punto. Esos justamente son los métodos aconsejables para la búsqueda de indicios. Yo les estoy preguntando cómo nosotros fijamos el lugar de los hechos. ¿Cuáles son las acciones que yo hago para que quede ese lugar intacto? Para yo saber que es quizás la ubicación de los indicios, por ejemplo, que obviamente luego van a ser levantados. ¿Se dan por vencidas? Y yo sí, creo que es el... No, pero ya contesté mal. Las técnicas de fijación son básicamente la fotografía, la planimetría, la elaboración de croquis, el documentar qué es lo que ustedes están viendo en el lugar de los hechos. Eso sería quién es el fotógrafo, quién hace el croquis, quién cuantifica, quién hace los planos, quién elabora el informe. Claro, nosotros si hablamos de técnicas de fijación, así como yo les daba recién una ayuda, es la acción que yo tengo para detener básicamente el tiempo en el lugar de los hechos y poder quizás al momento de hacer una reconstrucción, capaz que mi memoria me falla, poder tener como un apoyo o un soporte, ¿sí? De poder saber a dónde estuvieron ciertos indicios, de qué manera fueron encontrados, en dónde estaba ubicado el lugar de los hechos, ¿sí? Entonces, para eso, yo me baso de la parte escrita, así como yo voy documentando todo lo que veo, los planos, los croquis y la fotografía, ¿sí? Dentro de lo que es, digamos, la parte para documentar y la planimétrica, ¿sí? O sea, sabemos que la parte para donde yo documento, donde yo escribo, ¿sí? Es en donde yo voy realizando lo que sería una descripción cronológica de los indicios, del lugar de los hechos. Obviamente, en estos escritos yo voy a resaltar lo que es la fecha, la hora, las condiciones del clima, ¿qué más? La ubicación que puedan llegar a tener el lugar, ¿sí? Si era un lugar de los hechos abiertos, si era un lugar de los hechos cerrado. Después con los planos, obviamente voy haciendo como un soporte más firme dentro de lo que yo estuve describiendo y voy a ir señalando también los hechos, les voy a ir ya dando medida a los indicios, la posición en la que se encontraban. Voy a tener ya una forma gráfica del lugar sobre el que estuve trabajando. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si digo que
en mi bitácora escribo, bueno, hoy, 14 de agosto del 2026, a las 19:24, comienzo mi trabajo de investigación en un descampado ubicado entre calles Rivadavia y Malvinas Argentinas. El sitio de descampado presentaba 3 árboles, una parte con juegos para niños, pero yo, en base a esa descripción que yo estoy dando, ustedes 3 se pueden estar imaginando distintos lugares, más allá que representen esa ubicación más o menos que yo les estoy dando, se lo pueden imaginar de maneras distintas, ¿o me equivoco? Entonces, lo que es el tema de planimetría, ¿sí? Eso ya me va a dar a mí más información y me está graficando ya el lugar sobre el que se está trabajando, ¿sí? Y lo mismo pasa si fuese un lugar cerrado, en donde obviamente voy a tener las paredes, voy a tener un aproximado en cuanto a la medida de las paredes, al tamaño de lo que sería la vivienda, el tema de las aberturas, ventanas, puertas y todas esas cuestiones, ¿sí? Y la parte fotográfica es un complemento a lo que sería la parte escrita y la parte de planos, en donde obviamente ya nos informa o nos enriquece más bien con la información que nos da, porque ya es de una forma más clara, porque acá yo ya tengo imágenes específicas del lugar sobre el que estoy trabajando, ¿sí? Obviamente acá ustedes tienen que tener en cuenta que cada una de estas acciones que vamos realizando lo hacemos de una manera metodológica, ¿sí? Que vamos a comenzar en realidad de lo general hacia lo particular. Cuando yo hablo de lo general, vamos a hablar del espacio físico en sí, hasta llegar a lo particular, que sería cada uno de los indicios vistos desde sus 3 dimensiones, desde todos los ángulos en este caso, para poder observar, quizás desde donde yo estoy observando ahora un vaso, ¿sí? No estoy teniendo la información de la parte trasera de ese vaso, o sea, que es la posición que estaría, que no estaría llegando a mi vista. Entonces, con lo que serían las tomas fotográficas, sí, eso me va a ayudar a poder tener una dimensión más específica de lo que serían los objetos, ¿sí? Ahora, ¿se entendieron cuáles son las técnicas de fijación del lugar de los hechos? Sí, pero lo vamos a estudiar cuando veamos la clase grabada. Bien, básicamente es lo que nosotros estábamos viendo por separado, pero tienen que tener en cuenta que son técnicas de fijación, ¿sí? Nosotros habíamos visto fotografía, los tipos de tomas, historia de la fotografía, pero así como yo les acabo de hacer esta pregunta en cuanto a lo que es la fijación, si yo les tomo el examen ahora, a ninguna se le iba a ocurrir en realidad, porque si lo hubiesen tenido quizás un poco más en cuenta, le sale. Creo que todas sabemos, profe, pero a mí, le digo la verdad, se me junta todo como si fuera que para mí es todo igual, pero tengo que aprenderme bien la diferencia de todo, digamos, en tema de las palabras. Sí pasa, justamente también por eso les había solicitado lo que era el diccionario.
Bien, entonces, lugar de los hechos, técnicas de fijación, bueno, métodos aconsejables, seguramente les voy a poner alguna imagen para que ustedes desarrollen qué método utilizarían sobre esa investigación específica, ¿sí? Bien, vamos con cadena de custodia. ¿Saben qué es cadena de custodia? Sistema de control y registro que se aplica cuando encontramos algún indicio en el lugar de los hechos. Sí. ¿Y cómo se aplica la cadena de custodia? Y yo la apliqué, no sé, la aplicaría cuando comienza automáticamente una vez que se denuncia el delito y, y empieza ahí justamente en el lugar de los hechos y terminaría cuando ya llega a manos del, cuando el fiscal vendría a autorizar, digamos, a levantar la cadena de custodia. Bien. La cadena de custodia, sí, justamente como dijo Esther, es un sistema o un registro también cronológico de que nos garantiza a nosotros, ¿sí?, que las pruebas de un delito no sufran alteraciones, no sean robadas, no sean destruidas, etcétera, 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 ¿sí? ¿Cómo se aplica la cadena de custodia? Se aplica a través de etapas, ¿sí? Dentro de esas etapas, ¿cuáles son? Una ahí acaba de decir Nancy. Pues levantamiento, embalaje, rotulado, Bien, traslado, ¿qué más? recepción, análisis y Bien. presentación ante tribunales. Básicamente son 5, ¿sí? Es la recolección, el embalaje, el rotulado, el traslado y el almacenamiento. ¿Qué es lo que hace cada una de, qué es lo que sucede en cada una de estas etapas? Es que se realiza la recolección, o sea que nosotros vamos a levantar lo que sería el indicio, lo vamos a levantar con técnicas adecuadas, ¿sí?, para ese tipo de indicios. ¿Para qué aplicamos esas técnicas? Para evitar la contaminación. Bien, para evitar dañarlo o contaminar. En cuanto a lo que es el embalaje nosotros obviamente lo tenemos como el guardado, ¿sí?, en un envase seguro, justamente para evitar que sea dañado, destruido, robado, etcétera, etcétera. Y el rotulado es la etiqueta que lleva con los datos, estos datos deben de ser claros, sobre el origen. Cuando hablamos del origen, los datos específicos que tiene que llevar es la fecha, la hora, en caso de que ya tengamos el número del caso sobre el cual estamos trabajando, lleva esa información, qué tipo de indicio es, qué se desea que se haga, ¿sí?, y quién realizó el levantamiento. Recuerden que dentro de lo que es la cadena de custodia, nosotros tenemos el rotulado y a la vez realizamos las actas correspondientes, que cada una de ellas también lleva la información del rotulado, ¿sí? Luego continuamos con el traslado. ¿Qué sería el traslado? ¿Sería cuando se lleva el indicio al laboratorio? Exactamente, es cuando nosotros movemos lo que sería ese indicio, ¿sí?,
de un lugar para otro, que dentro de esos lugares puede ser el laboratorio o la fiscalía, en donde también se labra una acta de quién los recibe, para obviamente tener todo por escrito, la cadena que va realizando lo que sería el indicio. Y por último llegamos a lo que es el almacenamiento, que es cuando nosotros, cuando en realidad se guarda lo que sería este indicio en un depósito seguro hasta el momento de lo que sería básicamente el juicio, ¿sí? Bueno, acá, dentro de lo que es la cadena de custodia, hay 3 puntos que obviamente se considera claves al momento de trabajarlos, que es el de dar identidad, continuidad y registro. ¿Qué sería esto? Que si nosotros le damos identidad, es que vamos a estar demostrando que el objeto que estamos analizando es exactamente el mismo que nosotros hemos encontrado en el lugar de los hechos, ¿sí? En cuanto a lo que es la continuidad, es el de registrar, o sea, por más que sea tedioso el de hacer actas para una cosa, actas para otra, ¿sí? Esto es también asegurarnos a nosotros en qué horario y por qué motivo fue trasladado a tal lado y quiénes fueron las personas que fueron teniendo contacto con ese indicio, ¿sí? Bueno, que eso también está relacionado con lo que sería el registro, que el de usar estas planillas o que las actas sí o sí vayan firmadas por cada persona, tiene que ver también con esto que les decía del contacto que se tiene con el indicio y también con lo que después se va a convertir en evidencia hasta llegar a ser prueba, ¿sí? Ahí tendría que ir, profe, la carátula del juzgado, la fiscalía, el interventor, la firma o testigos también, ¿no? ¿Todo eso iría? Exactamente, exactamente. Em, Bien, cadena de custodia. Ahí creo que termina la primera unidad y vamos con criminología. Deme 2 segundos, estoy tratando de encontrar una lapicera. Bien, lo de criminología es más simple, creo que es más entendible. En donde comenzamos a hablar de qué es la criminología. Es lo que estudia el delincuente a la víctima, el porqué y lo... ¿Sería Bien, eso, profe? qué más pueden decir sobre la criminología? Es que estudia la ciencia que estudia la víctima y el entorno social. Y Bien, que nos ayuda un poco a comprender por qué pasó eso también. bien. ¿Cuáles fueron los principales precursores dentro de lo que es la criminología? Es que, ¿cómo no me sale a mí el...
Me sale Garófalo, Sí, Lombroso y me faltaría uno. Creo que Ferri o Ferri. bien. ¿Quieren agregar algún otro? ¿Quién es el padre de la criminología? Ay. Qué buena pregunta. Ajá. Excelente pregunta. No sé por qué tengo a Bicetis, pero no es Bicetis. No, él es de criminalística. Sí. Uno de los tantos. Eh, ¿Lombroso de profe o no? Bien, César el Lombroso. ¿Y por qué es considerado el padre de la criminología? Porque desarrolló la teoría del delincuente innato, profe, ¿o no? sí, correcto. Bien, bien. ¿Y cuáles son los otros aportes que hicieron los otros tres precursores, como Garófalo y Ferri? Ahí eso le va a explicar a Esther, profe. Es que todavía no había llegado a criminología. Bueno, la dejamos ahí, pero más o menos ya entienden. Me olvidé de preguntarles eso dentro de lo que es criminalística. ¿Quién es el padre de la criminalística y por qué? Lombroso y explicar por qué. Y después, ¿quién sería? Por las dudas que nos haga una trampa y la profe sería Garófalo y... Ay, no De me la sale. criminología es eso, pero de criminalística. De criminalística. Y no sé, es que hay tanto. Edmund Lockhart, por ejemplo, que es el que creó el intercambio, ¿cómo se llama? El El principio del intercambio. principio del ¿Sería intercambio. Hans, profe? Sí. ¿Quién, Han, Anto? Hay uno que se lo considera padre de la criminalística por haber utilizado la palabra por primera vez. ¿Quién es? Hans, ¿No es Bertillón? No. ¿O Juan Vicetich? En la Argentina lo consideramos a él padre de la criminalística. A Juan Vicetich. A Juan Bucetich. Pero si nosotros nos ponemos a leer, a entender si el que es considerado padre de la criminalística es el señor Hans Gross. profe, le estoy diciendo ese desde hoy. Ay, recién lo encontré. Bien, bueno, Entonces, continuemos. profe, él sería el padre de la criminalística y el otro sería, pero en Argentina. Claro. Bueno, volvamos a lo que es criminología. Estábamos viendo qué es la criminología, principales precursores, y qué otras ramas se desplegan dentro de lo que es la criminología. Criminología clínica, sociológica, victimología y prevención del delito. Esas serían las ramas, ¿no? Uh-huh. Bien. Claro. Los tipos de criminología son otros, entonces. Estas serían las ramas. Claro. Ahí Ahora entraría la victimología, eso, profe, ¿no? claro, justo les estoy por preguntar sobre victimología. ¿Qué es la victimología y qué estudia?
Estudia a la víctima, su relación con el delito y los factores de la victimización. Bien. ¿Y qué tipos de víctimas hay? Y víctimas depresivas, víctimas ávidas, solitarias. Ah, pero acá, uy, hay mucho que estudiar. Lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, Van Gentis, algo así, Sí. que nos habla de un tipo de víctima. Después tenemos a Mendelssohn, que nos habla de Ajá. más o menos. Dependiendo del autor. Claro, ahí nos mató. Esa pregunta es con trampa. Ah, bueno, ¿qué es lo que van a hacer en esas cuestiones? Van a hablar del autor que más les guste. Por ejemplo, si yo les pregunto cuáles son los tipos de víctimas y me pueden decir, dependiendo del autor, tal autor dice que son estas y este otro autor dice que son estas otras. ¿Sí? Dale, profe, vamos a tener en cuenta. ¿Qué más hemos visto dentro de las víctimas? Bueno, seguramente ahí también les voy a aplicar lo que sería un caso para que lo vean desde la parte de criminología. No van a hacer muchas preguntas, ¿sí? Pero obviamente van a tener algunas imágenes, van a tener algunos casos también para aplicar lo que saben dentro de conceptos, ¿sí? Y cuando nos referimos y hablamos de primaria, secundaria y terciaria, Sí. ¿por qué lo tengo en unos apuntes aparte? Según Mendelssohn, tenemos víctima provocadora, simuladora, imaginaria, por ignorancia, imprudencia. Porque yo tengo acá en un apunte, profe, dice, dentro de ellos nosotros vamos a contar con 3 tipos de victimización, primaria, secundaria y terciaria. Sí. ¿Ese va dentro de alguno de los autores o es en general? Va dentro de uno de los autores. Bien. Que dentro de lo que es la victimización primaria, nosotros hablamos de los daños directos, que hablamos de daños físicos, daños psicológicos o económicos. Dentro de la secundaria, nosotros hablamos de que es el sufrimiento que puede llegar a padecer la víctima, no por el delito en realidad que haya sufrido, sino por el intercambio o la interacción con las instituciones de control social, ¿sí? Que creo que ahí les había puesto de ejemplo el tema de la violencia de género y muchas veces las denuncias en la policía. Y la victimización terciaria, ¿sí? Hablamos de, ya hablamos más bien de las consecuencias, en este caso obviamente vamos a estar hablando de consecuencias negativas, que caen sobre el victimario o sobre la parte social, relacionándolo muchas veces a cómo lo ve la sociedad en sí, ¿sí? Por ejemplo, en un hecho de violencia de género, ¿sí? Ahí nosotros podemos ver los 3 tipos de victimización. Que el primero va a ser el daño directo que se le hace a la víctima, que es el daño físico, el daño psicológico, puede ser daño sexual, puede ser daño económico.
en donde obviamente la víctima lo sufre de una manera directa a lo que sería el delito. Dentro de lo que es la victimización secundaria es el sufrimiento que le añaden los organismos que deberían de estar para sostener o para entender a quien sufrió cualquier tipo de delito, ¿sí? Si vamos a lo que es violencia de género, nosotros vemos que la víctima muchas veces lo sufre porque tiene que ir al médico, tiene que exponerse, tiene que exponer el cuerpo, después tiene que ir a la policía, en donde toda esa interacción que se va realizando, obviamente, vuelve aún más vulnerable a lo que sería la víctima y se añade, digamos, ese extra a lo que ya viene sufriendo. O el de cuestionar muchas veces que quizás sí te pasó esto porque hiciste esto mal o porque, ¿qué es lo que vemos comúnmente cuando hay hechos de violación en donde se cuestiona hasta la vestimenta que presentaban las víctimas, de que justamente por haber ido con esa vestimenta, sí, le pasó lo que le pasó. Y por último, cuando hablamos de lo que es la victimización terciaria, son las consecuencias negativas no hacia la víctima, sino hacia el victimario. Por ejemplo, que como que no tiene no es aceptado en ciertos lugares, quizás muchas veces hasta la misma familia les da la espalda. Cuando sufren la estigmatización. Ajá, también lo mismo pasa no solo, por ejemplo, con este ejemplo que les estoy dando yo, sino con personas que están presas, ¿sí? Los familiares del victimario, en este caso, también muchas veces son vistos desde otra perspectiva o es vista o con otras caras, ¿sí? Solo por tener un familiar en la cárcel, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos cómo se dan esta victimización terciaria que tiene que ver con las consecuencias negativas que pueden caer sobre el victimario o sobre alguna parte de la sociedad que está relacionada a él. Flor, entonces para sacarme bien la duda, porque me quedó como duda igual, o sea, me quedó bien clarito la definición. Sí, Victimización primaria, secundaria y y terciaria terciaria. serían como los tipos de víctimas que existen. Después, cada Claro, es uno. lo que nosotros desde la perspectiva de cómo nosotros lo estudiaríamos dentro de lo que es la victimología. Claro, y después estarían, por ejemplo, lo que es Mendelssohn, Van Y Hettis y... después, ajá, y después están los tipos de víctimas que han descrito ellos en base a sus estudios. Bien, bien, ahí me quedó más clarito. Bien. Eh, nos demoramos muchísimo en la primera unidad. A ver, vamos con... volvamos a criminalística y vamos con lo que sería heridas por armas de fuego, heridas por armas blancas. Que sería dentro de la parte de medicina legal. En este caso, en esta parte, les voy a aplicar imágenes, ¿sí?
para que me digan qué tipo de heridas son o para que hablen en cuanto a los tipos de heridas, ¿sí? Bien. Después continuamos con identidad humana. A ver, ¿qué se acuerdan de identidad humana? Ahí es donde vendríamos a estudiar lo que es el ADN Bien, ADN. para identificar ya sea viva o fallecida. ¿Qué más? Es el conjunto de características, profe, que nos permite identificar y diferenciar a una persona de otra también. Exactamente. ¿Qué más se acuerdan de identidad humana? Y ahí sería, profe, las características físicas también, que hablamos a vuelta del rostro, la estatura, el color de ojos y demás. Sí, El ADN, como dijo Esther. sí. Ahí es donde, claro, la Los papiloscopía, tipos de identificación. dactiloscopía y Ajá. ¿Qué más? perenidad, inmutabilidad, ¿Qué más? Palastoscopía también, profe, ¿no? Sí. claro, tenemos en dactiloscopía variedad, inmutabilidad y perennidad. Ajá. Y en papiloscopía, dactiloscopía, pelmatoscopía y palamentoscopía. Bien. ¿Qué más? Las huellas de los labios, profe, ¿cómo que se decía? Ah, ¿cómo se llama eso? Keiloscopia. Keiloscopía, ¿no? Keiloscopía, sí. Son dos, profe, el de los labios y el del paladar que usted dijo. Sí, ¿cómo es esa? ¿Cómo se llama? El, ay, ay, no me sale. Palastoscopía, ¿no? No. Ru. A ver, profe, termine la palabra. Rugos. Rugoscopía, Bien, rugoscopía. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más vimos dentro de identidad humana? A ver, vimos. vimos el sistema dactiloscópico argentino de Argentino, de Bucetich. ahí estudiamos lo que es el arco, presilla interna, presilla externa y verticilo. Bien. ¿Qué son esos? ¿Qué es la presilla interna? ¿Qué es el verticilo? ¿Qué es el arco? ¿Qué es la presilla externa? ¿Son qué?
Son los TI. Son los tipos fundamentales del sistema dactiloscópico argentino. ¿Qué más? Dentro de los tipos fundamentales del sistema dactiloscópico argentino, que tenemos, repito, arco, precisa interna, precisa externa y verticilo. Hemos aprendido a identificarlas, que las identificamos a través de ¿qué? De las huellas. Sí, pero ¿y de los deltas? De los deltas. Que uno tiene un delta, verticilo tiene 2 deltas, profe, así, ¿no? Bien, ¿por qué hacemos esa identificación? Porque el sistema dactiloscópico argentino es netamente déltico, o sea que en base a la ubicación de los deltas, le da nombre a cada uno de sus tipos. ¿Qué más? No sé qué más me está faltando. Y hasta ahora es eso nomás, profe, porque usted dijo que no va a tomar el último, que fue el de... Accidentología vial. Ajá, sí. Accidentología vial sí les voy a tomar. El libro dije que no les voy a tomar. Pero podemos aplicar que es concepto, Triángulo accidentológico. triángulo accidentológico. ¿Qué más habíamos visto? Pero sí, algo de eso vamos a ver. Conceptos seguramente que sí. Entonces repasamos de arriba abajo. Sí, todo. ¿Tienen algunas dudas ahora? Ahora no, usted me ayudó bastante, profe. Nos va a preguntar sobre la fase en accidentología. ¿Cómo, Esther? Sí, nos va a preguntar sobre las fases de... Dale, Esther, les agrego sobre las fases. No. Esther. No, profe, no tengo más dudas. Bien, no, ya me quité muchas de las dudas que tenía, así que... buenísimo. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, las libero y estamos en comunicación hasta el día martes, ¿sí? Bueno, profe. A estudiar la fotografía forense porque ahí estoy débil y floja. Ah, bien, gracias por la información. No hablo más, profe, que le vaya bien, que tenga un buen descanso. Anto y Nancy, les voy a enviar lo que yo armé en el diccionario, vamos compartiendo la info, armamos uno solo y se lo enviamos a la Dale, profe. Esther. No me equivoqué, se lo envié a la profe. Listo. Bueno, gracias. Tengan muy buenas noches, buen fin de estudien. Igualmente, profe. Chao, chao.